Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera ver. Sean todos bienvenidos esta noche a esta reunión. El propósito de estar aquí reunidos es de ministrar la palabra de Dios para que usted que está entre nosotros pueda conocer mejor de Dios y pueda tomar una decisión con mejor convicción cuando acepte a Cristo como su Salvador. Y para nuestros hermanos, pues muchas de las lecciones que aquí se dan son para confirmarnos en la fe, para recordar las cosas de Dios que debemos de hablarle a la gente. El tema de esta noche es de esa clase de temas. Hay una inquietud en el mundo y hay personas que piensan que para ser de Cristo o para ser cristianos no es necesario pertenecer a alguna iglesia. Y en el caso de hermanos en Cristo también han manifestado en algunas ocasiones que un miembro de la iglesia puede ser salvo sin tener tanta relación con los hermanos. Esta noche vamos a ver si eso es cierto. Es muy importante que nosotros comprendamos que el Salvador de las almas es Jesucristo. Es nuestro Señor, el Salvador de las almas. Pero también es necesario que comprendamos que Él pone los medios para que nosotros podamos llegar a la salvación. No se puede ser salvo solamente creyendo en Jesús. Se tiene que ser salvo perteneciendo al cuerpo de Jesús. Es como aquellas personas que se oponen a que uno hable la palabra, y especialmente lo que le llaman doctrina, que todo es evangelio. Pero hay partes que personas le han llamado: no me hables de doctrina, háblame de Cristo. Porque hablar de doctrina es sujetar a la persona a un grupo, hablar de doctrina es sujetar a la persona a una ley. Mientras que para ellos hablar de Cristo es hablar nada más de cosas cómodas, de cosas facilitas, de cosas que no tenemos que hacer nada. Y entonces dicen ellos que debemos de dejarnos mover por el Espíritu Santo y no estar tan pendientes tanto de lo que dice la palabra de Dios. Y dicen que nosotros hablamos mucho de la palabra de Dios y nos olvidamos de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo, en su ministerio, en el principio de su ministerio, el mensaje que llevaba a la gente era: arrepentíos y creed en el Evangelio, según Marcos capítulo 1 versículo 15. Arrepentíos y creed en el Evangelio. O sea que para poder estar en Cristo era necesario creer en el Evangelio. Lo mismo es en cuanto a la iglesia, hermanos. No se puede ser salvo sin tener que ver con la iglesia del Señor. Esta noche yo le invito a que meditemos en algunos versículos que nos van a ayudar en este caso, para afirmar nuestra fe, para poder hablar con mejor convicción a aquellos que se oponen a que es necesaria la iglesia para la salvación. Hay una relación muy estrecha entre Jesús y la iglesia, y sin la iglesia no hay salvación. Dice en Hechos capítulo 2 versículo 47, por favor. Hechos 2:47 dice a la letra de la siguiente manera: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Dónde eran añadidos los salvos o los que habían de ser salvos? A la iglesia. Así de que hay una estrecha relación entre Jesús y la iglesia, y no se puede decir ser cristianos e ignorar la iglesia, o no se puede decir que somos miembros de la iglesia ignorando a Jesús. Tenemos que considerar la unión, la sincronización, el complemento que hay entre Jesús y la iglesia, para que no menospreciemos esta. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús anduvo en su ministerio, especialmente ocupado en preparar a sus apóstoles para el ministerio que ellos debían de desempeñar
cuando Él se fuera, Jesús le dice a sus apóstoles: ¿qué han oído por ahí? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y le dijeron: no, pues unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías y otros dicen que algún profeta. Y le dice Jesús: ¿y ustedes? ¿Y ustedes qué creen que soy yo? Y Pedro, tomando la voz de los apóstoles, dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esa ocasión nuestro Señor Jesucristo enseña a Pedro: bienaventurado eres, Pedro, porque lo que tú has dicho no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Mateo capítulo 16, 18. Nuestro Señor Jesucristo anunció que edificaría su iglesia y lo hizo. Mientras que en Mateo 16, 18 está diciendo: edificaré mi iglesia, hablando de un futuro, en Hechos 2:47 dice que Él añadía a su iglesia ya establecida. Así de que la pronosticación de que Jesús edificaría su iglesia tuvo un cumplimiento en el mismo tiempo de los apóstoles, un poquito después de que Jesús sube al cielo. Así que hay una relación muy estrecha, y es uno de los propósitos por los cuales Jesús nuestro Señor vino a la tierra, para establecer su iglesia. Esa es la forma de estar dentro del reino de Dios. Esa es la forma en que nosotros tenemos a Jesús como Rey y Señor. Como es la forma en que nosotros podemos observar sus mandamientos, sus leyes, sus consejos, sus advertencias. Y es la forma en que podemos alabarle y glorificar su nombre. Porque dentro de ese reino nosotros somos los súbditos, somos los siervos del Señor. Así que él anunció que iba a establecer su iglesia, lo cumple. En Hechos 2:47 se ve la iglesia ya establecida. ¿Y cuál es la relación de Cristo con la iglesia? Pues es una relación muy íntima, indudablemente. Es una relación donde iglesia y Cristo es un complemento. La palabra iglesia, hermanos, en el español viene del término eclesía en el griego. Los traductores no tradujeron la palabra eclesía al español, solamente la transliteraron. Así de que eclesía e iglesia es la misma palabra transliterada, pero no es la misma palabra traducida. Cuando hablamos de traducir o de interpretar la palabra eclesia, es el significado de los llamados. Realmente la palabra eclesia, hermanos y amigos, se compone de dos palabras. Usted ve aquí la palabra eclesia en el griego, y así aparece en Mateo 16, 18. Y se compone de dos palabras, que es ek y klesis. Ek, fuera; klesis, llamados. Así de que el conjunto de las dos palabras es eclesía, llamados fuera. Realmente eso era importante entre los griegos cuando había una reunión donde iban a tomar ciertas decisiones que tenían que ver con el Estado. Así de que en Hechos capítulo 19 y versículo 39 encontramos de que hay el mismo término. Es necesario llamar a la asamblea para que en la asamblea se decida todo asunto. Hablando del problema que hubo en Éfeso, del alboroto que hubo en Éfeso, porque querían matar a Pablo y a sus compañeros. Pues querían acabar ahí, porque habían hablado de la palabra de Dios y ellos entendían que eso hablaba en contra de Diana, de los efesios. Y los comerciantes de templecillos y de imágenes iban a quebrar.
por la predicación de Pablo y los compañeros de él. Entonces toman a Pablo y sus compañeros, los quieren matar. Pero el secretario de la ciudad llama a consejo, dice: esto es mejor que se decida en una asamblea. Cuando leemos ahí la palabra asamblea en Hechos capítulo 19, versículo 39, es el mismo término o es la misma derivación de la palabra eclesía. Así de que lo que quiere llamar es una asamblea, un llamado a juntarse, a reunirse, para algo especial. Para algo especial. Nosotros, amados hermanos, podemos considerar a través de estos versículos que la iglesia son todos aquellos individuos que han sido comprados con la sangre de Cristo al momento de que ellos oyen el Evangelio, donde se les predica de Cristo, de su muerte, de su sepultura, de su resurrección y de cómo es necesario venir a Cristo antes de que sea tarde para que sean salvos. La persona acepta el llamado del Evangelio y entonces en ese momento la sangre de Jesús está pagando por la salvación de esa persona. Ya pagó, pero ahí se está haciendo efectivo. Cuando Cristo muere en la cruz, pagó por todos nosotros, por usted y por mí. Pero esto se hace efectivo con la obediencia al Evangelio. De otra manera, nosotros estamos rechazando el pago que Cristo hizo por nosotros, el rescate que Jesús dio por nosotros, y en este caso fue su preciosa sangre. Así de que estas personas que oyen el Evangelio y aceptan el llamado son llamados fuera, y son las personas que están inscritos en el libro de la vida. Cada persona que va obedeciendo el Evangelio, Dios lo registra en el cielo. Dios tiene un registro en el cielo. Usted cuando va al consulado de su país, y va y solicita un acta de nacimiento, un registro de nacimiento, el consulado se comunica a la ciudad donde usted nació, al pueblito donde usted nació, y pide que le manden un acta, una copia certificada del original. Y entonces, para poder hacer esta copia, tienen que ir a un libro donde está registrado, donde está registrado cuándo nació, dónde nació, quiénes fueron sus padres, quiénes fueron sus abuelos, nació en el hospital o en la casa o en la ambulancia, ¿verdad? ¿Por qué no? Y entonces ahí en el libro, amados hermanos, está el registro de usted. Cuando usted solicita un registro de nacimiento, un acta de nacimiento, usted es buscado en ese libro. Y así como usted fue registrado en un libro cuando nació, así cuando nace espiritualmente, Dios lo registra en el cielo. Y entonces hay una estrecha relación porque Jesús lo compró con su sangre. Dice la Escritura en Hechos 20:28. Hechos 20:28, por favor. Está el apóstol Pablo despidiéndose de los hermanos de Mileto, y está llamando a los ancianos, a los obispos, y les está diciendo que tengan cuidado de la iglesia de Dios, de la grey de Dios, sobre la cual el Espíritu Santo los ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia de Dios, la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, la cual compró con su preciosa sangre. La iglesia costó la sangre de Jesús. Al venir nosotros a Jesús, nos convertimos en hermanos, porque somos hermanos por la misma sangre, por la sangre de Jesús. Si pudiéramos hacer un ADN espiritual, un examen de ADN figurativo, encontraríamos que todo fiel está con la misma sangre,
la sangre de Jesús, la sangre del Cordero inmolado en la cruz. Así de que la importancia pues es que nosotros veamos que Jesús compró a la iglesia con su preciosa sangre, y la iglesia es preciosa ante los ojos de Jesús, de tal manera que Él no escatimó el entregarse, el derramar su sangre hasta la última gota por esa iglesia tan preciosa, esa iglesia que Él ama, que Él edifica, que Él cuida, por la cual Él dio su vida. La iglesia, hermanos, es importante. Todos los que son salvos al venir a Jesús están sellados por Jesús, por la sangre preciosa, y son miembros de la iglesia. Hay declaraciones muy importantes en las Escrituras, y no es solamente de una persona, sino de varias personas que concuerdan con esto. Nosotros no debiéramos de tener duda, y creo que no tenemos duda. Pero todo esto tiene que ver con la importancia que nosotros le damos a la iglesia del Señor. Porque cuando nosotros fallamos como miembros de la iglesia del Señor, pareciera que dudamos de lo que es la iglesia y de lo que costó la iglesia. Allá en 1 de Pedro 1, del 18 al 20, dice el Señor por medio de Pedro: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Mire, ahí el apóstol Pedro está identificando cómo es que Jesús compró la iglesia con su sangre y fue manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. El apóstol Pedro está hablándole a los hermanos expatriados, a los hermanos del Ponto, de Galacia, de Capadocia, de esos lugares a donde hermanos habían sido llevados por las persecuciones, y les está diciendo que ellos fueron lavados y fueron comprados con la sangre preciosa de Cristo, no con oro, no con plata, no con algo precioso que los ojos humanos ven, sino con la sangre preciosa de Jesús. Si es que hemos nacido de la simiente incorruptible, que es el Evangelio, la palabra de Dios. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 5, versículo 9 y 10, dice de la siguiente manera: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Ahí el apóstol Pablo, amados hermanos y amigos, está hablando de cómo nosotros fuimos salvos de la ira de Dios, gracias a esa sangre que fue derramada en el altar, gracias a esa sangre que fue derramada en la cruz. Nosotros éramos enemigos de Dios, pero fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Y ahora que estamos reconciliados con Dios, tenemos más segura la salvación por la vida de Jesús. El apóstol Pablo le está hablando a los hermanos de Roma, y tiene aplicación porque es a la iglesia. Cada uno de nosotros podemos ver que hemos sido justificados por la sangre de Jesús nuestro Señor. En Apocalipsis capítulo 1 versículo 5, ahora Juan es el que habla y dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, Él nos amó, dice ahí, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Cómo hizo cosas la sangre de Jesús? No solamente se ofrece como precio para rescatar nuestras vidas, no solamente se ofrece como sangre de un sacrificio perfecto para calmar la ira de Dios, sino que se ofrece para lavar nuestros pecados.
Él nos amó y nos lavó con su preciosa sangre. He recordado en veces pasadas, y lo recuerdo ahora porque es propicio, cuando leí yo el librito del mártir de las catacumbas. Algunos de ustedes ya lo han leído. Si no lo han leído, se lo recomiendo. El mártir de las catacumbas. Era una tarde fría, hermanos, con un viento helado. El Coliseo estaba lleno de espectadores. En medio del Coliseo estaba un poste donde amarraban a las víctimas. Y había unas doncellas atadas ahí en el poste, amarradas, salpicadas de sangre. Y en el fondo había personas en una de las recámaras preparados para levantar la reja, de donde saldrían los felinos que iban a devorar a estas doncellas. Había una petición por parte de representantes del gobierno y se le había dicho a las doncellas: ustedes pueden cambiar su destino y no tienen que morir de esta forma. Solamente digan que no son cristianas, que no son de Cristo, y eso es suficiente para que ustedes salven su vida. El asombro de estas autoridades fue que estas jóvenes rehusaron la proposición y prefirieron la muerte. Y cuando los felinos salieron, atraídos por el olor de la sangre, llegaron ante las doncellas y las desgarraron con sus garras y sus fauces. Pero el clamor de estas doncellas fue al unísono, al que nos amó, al que nos lavó con su sangre, a Él sea la honra y la gloria por los siglos. Amén. Imagínense la apreciación que tenían estas doncellas del sacrificio que hizo Jesús, y la confianza que tenían de que esa sangre les había lavado de los pecados y que por esa sangre ellas iban a ser salvas, teniendo una vida eterna al lado de Dios. La confianza que nosotros debiéramos de tener, la confianza que muchas veces nos falta, especialmente en estos tiempos difíciles, que no los veo tan difíciles, hermanos. No nos están persiguiendo, no nos están amenazando de muerte, tenemos comida en abundancia. Es raro encontrar a una persona en la calle pidiendo para comer. Casi siempre vemos personas pidiendo para la cerveza, para el licor, para la droga, pero difícilmente encontramos personas pidiendo para comer. No digo que no haya, sí hay, me he topado con algunas de ellas, pero es rara la persona que anda pidiendo para comer. No estamos en tiempos difíciles como nosotros a veces queremos sumirnos en el afán y la ansiedad de que estamos en unos tiempos tan difíciles. Difíciles los tiempos de estas doncellas, difíciles los tiempos de los primeros cristianos, difíciles los tiempos de Jesucristo, que los perseguían y los mataban por ser cristianos, por servir a Dios. Nos amó, nos lavó con su preciosa sangre, dejando la oportunidad para que nosotros ahora sin pecado podamos tener una comunión con Dios, una comunión con el Padre, de tal manera que nosotros podemos hablar con Dios, podemos contarle nuestras ansiedades y podemos contar con su ayuda, porque Él quiere ayudarnos y Él cuida y protege a sus hijos. Jesús beneficia a la iglesia, amados hermanos, porque hay un beneficio grande debido a su sacrificio de Él cuando fue crucificado en la cruz. Dice allá en Hechos capítulo 2 versículos del 41 al 47, por favor: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas,
y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor sobre toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Dice la Sagrada Escritura que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo, de tal manera que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que tenían o a los que habían de ser salvos. Al menos 4 cosas podemos considerar aquí. Y son 4 cosas muy importantes. La primera de ellas, amados hermanos, es que nosotros debemos de considerar y de aceptar y de pregonar que Cristo es el Salvador. Eso no es duda, no hay problema con eso. Cristo es el Salvador. Es cierto lo que pregonan muchas personas que no quieren venir a la iglesia. Cristo es el Salvador, es cierto. Pero también es cierto, amados hermanos y amigos, que la iglesia se compone de los que han de ser salvos. La iglesia se compone de los que han de ser salvos. Quiere decir esto que si usted está buscando dónde ver a Dios y dónde vivir con Dios eternamente y dónde salvar su vida eternamente, usted tiene que considerar el ser parte de la iglesia. Porque estas palabras que acabamos de ver en Hechos capítulo 2 nos enseñan de que ahí estaba Dios con ellos. Y luego el Señor confirma que eran añadidas las personas que habían de ser salvas a ese grupo. En la iglesia del Señor está la salvación. Cada uno de aquellos que aceptan la salvación son añadidos a la iglesia del Señor. Hay mucha persona allá afuera, hermanos, disculpen que haga tanto énfasis en esto, pero es algo de moda. Hay mucha persona allá afuera que no tiene ningún roce con la iglesia y dicen ser salvos. El Señor salva, pero ¿a dónde mete a sus salvos? ¿A dónde arrima a sus salvos? ¿Fuera de su reino o dentro de su reino? Indudablemente que los mete adentro de su reino. Así de que la conclusión clara es, en la cuarta propuesta, no hay personas salvas fuera de la iglesia. No, es que ahí los hermanitos son, hermano, pero no, hombre, si usted los conociera, tremendos hermanos. Por eso yo no quiero nada con la iglesia. Ahí en mi casita me tomo el jugo de uva, me como el pan sin levadura, oro a Dios, leo la Biblia y ahí soy salvo. Es cierto que la iglesia está compuesta de buenos y malos. De todo hay en la viña del Señor. Es cierto que juntamente con el trigo está sembrada la cizaña y que vendrá el día en que Dios apartará el trigo de la cizaña. Está hablando de que entre los que son fieles hay personas también infieles que se disfrazan como fieles. Va a llegar el día en que van a ser apartados, si es que no son descubiertos en esta vida. Pero la verdad de las cosas es que aunque haya malos en la iglesia es el único lugar donde están los salvos. No queremos decir que todos van a ser salvos, pero sí queremos decir que en la iglesia es donde están todos los salvos. No sé si me explique. Quiere decir que de la única parte de donde el Señor va a extraer personas para vivir con ellos eternamente es de la iglesia, hermanos. Es de la iglesia. Así de que Jesús beneficia a su iglesia con los efectos de su sacrificio, protegiéndolos, edificándolos, permitiendo que tengan todas las cosas en común, que la doctrina esté fluyendo, que estén siendo enseñados, que estén siendo escuchados, que alaben, que tengan contacto con Dios. Estos son beneficios que Dios ofrece solamente a los salvos. Solamente a los salvos. La iglesia es el cuerpo de Cristo.
Es importante que nosotros entendamos que es una corporación espiritual. El general de un ejército es la cabeza del ejército y la corporación es todos los demás oficiales. Y entre esos oficiales están los soldados rasos, están los reclutas, están los cabos, están todos los que sirven como militares. Pero es un grupo, es un cuerpo. En el cuerpo de bomberos pasa lo mismo. Hay capitán, hay teniente, hay personas que solamente son bomberos. Es un cuerpo de bomberos. El de cuerpo de policía lo mismo. Cuando nosotros venimos a la obediencia del Evangelio, el Señor nos añade a su cuerpo. Es un cuerpo espiritual, es una corporación, es un conjunto de personas que tienen como cabeza a Jesucristo. Por eso son reconocidos como el cuerpo de Cristo por las Sagradas Escrituras. Dice en Efesios 1, versículos 22 y 23, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia es el cuerpo del Señor, el Señor es la cabeza de la iglesia. Tenemos nosotros que considerar que no se puede hacer nada que agrade a Dios sin la dirección de Jesús, sin la dirección de Cristo. Por lo tanto, como cuerpo de Cristo se mueve bajo la dirección de Cristo, y así como se mueve bajo la dirección de Cristo, es cuidada por Cristo, es protegida por Cristo. Usted como padre de familia, usted dirige a sus hijos, y sus hijos quizás llega el momento en que dicen: uy, hombre, mi papá o mi mamá, ¿cómo dan guerra? Por decir, cómo molestan, ¿verdad? Pero usted está dirigiendo a sus hijos, aunque a ellos les molesta. Lo que ellos no están considerando en algún momento es que usted también los está cuidando, los está forjando para que sean felices como lombrices. Usted está cuidando a sus hijos y los está forjando, y para ello tiene que darles órdenes, para ello tiene que enseñarles disciplina, para ello tiene que enseñarles que deben de ser personas obedientes, sujetas. El hijo que no obedece a sus padres no va a obedecer a otra persona, y mucho menos a Dios. ¿Okay? Entonces es importante pues la relación que la iglesia tiene con Cristo. Es el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza, Cristo guía y cuida a su iglesia. Hay una relación muy importante, y si no hay una relación positiva y directa con los miembros del cuerpo de Cristo, no hay relación con Cristo. Para que tengamos una relación con Cristo necesitamos tener una relación con el cuerpo de Cristo. Y aquí va. ¿Se preocupa usted por sus hermanos? ¿Los considera como parte de sí mismo? ¿Visita a los enfermos? ¿Ayuda a los necesitados? ¿Les participa de la palabra de Dios? Es cosas y muchas más que el cuerpo de Cristo debe de hacer. No hay una relación con Cristo si no hay una relación con el cuerpo de Cristo. La iglesia exhibe la sabiduría de Dios. En Efesios capítulo 3 versículo 10 dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Aquí este versículo enseña, amados hermanos, que la iglesia tiene de parte de Dios la sabiduría, y esa sabiduría la están viendo los mismos ángeles. Los mismos ángeles están viendo cómo esa sabiduría se desarrolla, cómo se lleva a cabo la sabiduría de Dios. Los ángeles aprenden de la sabiduría de Dios ministrada por la iglesia. En la iglesia tenemos una universidad, tenemos un colegio, tenemos una escuela, hermanos, que no es cualquier universidad, cualquier colegio, cualquier escuela.
es la universidad, es el colegio, es la escuela donde Dios es el director, donde Dios es el principal. Es motivante, hermanos, pertenecer a esta escuela. Es motivante pertenecer a esta universidad. Pero nosotros no somos un lindo grupo que solamente nos identificamos por tener una linda cara o una linda presencia, sino que somos personas que como producto de la sabiduría de Dios tenemos que hacer algo también en el reino de Dios. Exhibimos esa sabiduría a los ángeles, así de que tenemos que exhibir esa sabiduría a toda la gente para que realmente los ángeles sean enseñados por ello. Esa sabiduría que Dios da a la iglesia es perfecta, así como Cristo, quien la administra, es perfecto. Pero es necesario que nosotros estemos dentro de esa sabiduría y que la practiquemos y que la ejercitemos. Esa sabiduría es lo que aprendemos de Dios, participarlo a los demás, practicándolo nosotros mismos. En la iglesia de Dios es donde hay glorificación. En Efesios 3:21 dice: a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Dios es glorificado en la iglesia y por la iglesia. Es glorificado en la iglesia y por la iglesia. Nadie puede adorar verdaderamente a Dios sin pertenecer a la iglesia de Cristo. Aquí está otro punto importante. ¿Se puede adorar a Dios fuera de la iglesia? No. No hay ninguna parte de la Sagrada Escritura que diga de alguien que adoró fuera de la iglesia en el Nuevo Testamento. Y que se considerara cristiano. Y que se considerara salvo. Nadie puede adorar verdaderamente a Dios si no pertenece a la iglesia del Señor. Por eso es importante, amados hermanos, las reuniones. Cada vez que estamos reunidos estamos fortaleciendo esos lazos. Cada vez que estamos reunidos nosotros decimos: Señor, aquí estamos juntos. Otro punto es el hecho de que la iglesia es la esposa de nuestro Señor. Usted puede leer ahí en Hechos capítulo 5 acerca de cómo la iglesia es la esposa de Cristo nuestro Señor. Dice en Efesios capítulo 5 versículo 25 al 32: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tiene mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben de amar a las mujeres como a sí mismos, a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros, dice el Señor, de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Somos miembros de su carne, de sus miembros y sus huesos. Y dice: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así como el esposo y la esposa son una sola carne, así es Jesús con la iglesia. Una sola cosa, un solo propósito. Así que grande es el ministerio, mas yo les digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. La iglesia es el objeto del eterno amor de Cristo nuestro Señor. Si usted quiere ver un amor verdadero, si usted quiere ver un amor eterno, fíjese en el amor de Cristo por su iglesia. Es terrible atacar a la iglesia por eso mismo. Cuando la iglesia era perseguida, cuando la iglesia era asolada, el Señor Jesucristo intervino. En el caso de Hechos capítulo 9 le dijo a Saulo: Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres de mí? El Señor le dijo: duro te es dar patadas a la punta. El Señor protege a la iglesia y está en contra de aquellos que atacan a la iglesia. Está en contra de aquellos que trabajan para destruir a la iglesia. ¿Sabe usted que hay personas que quieren destruir la iglesia?
trabajan encubiertamente con el propósito de desbaratar la iglesia, con el propósito de echar afuera a los salvos. El Señor está terriblemente enojado con ellos. Ya para concluir, hermanos, siempre me gana el tiempo, les pido disculpas, espero que me pueda corregir en eso porque ya ando robando minutos al siguiente tiempo. ¿Cuál es la relación de usted hacia Cristo? ¿Es una relación de decir yo soy cristiano pero no ser de la iglesia? ¿O es una forma de decir soy cristiano porque me convertí, pero no me gusta tener comunión con los hermanos? ¿Cuál es su relación con Cristo? En esta lección usted puede ver claramente si usted tiene una relación con Cristo o no la tiene. Le invitamos a que medite en eso. Nadie puede ser salvo sin relacionarse positiva y directamente con la iglesia de Cristo. Si no hay una relación con el cuerpo, no hay una relación con la cabeza. Yo le invito en esta noche a que después de haber escuchado la palabra de Dios, ver estos textos tan hermosos que el Señor Jesucristo nos enseña acerca de la comunión que tiene con su iglesia y de cómo es posible la salvación por medio de ser miembro de la iglesia. ¿Por qué en esta noche no hace la decisión de venir a Jesús y pertenecer a ese cuerpo? Yo le invito a que lo haga. Arrepiéntase, bautícese para perdón de pecados. El llamado también es para hermanos, hermanas. Si tienen cuentas pendientes con Dios, lo han entendido en esta lección, hagan arreglos antes de que sea tarde. Gracias por su fina atención y les invito a que de pie entonemos el himno que tiene nuestro hermano preparado. Junto a mí, por él brilla el sol, más bella es la flor, Cristo es mi esperanza.